Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos localizados en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Sencillamente no comprendemos el gran sacrificio de la sangre. Sin duda la sangre de Cristo es el regalo más precioso que nuestro Padre Celestial le ha dado a su iglesia. Sin embargo, son pocos los cristianos que entienden su valor y su virtud. A menudo los cristianos cantan sobre el poder de la sangre. Ciertamente el himno nacional de la Iglesia Pentecostal es hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Pero la mayoría de los creyentes rara vez entran en el poder de esa sangre. Sencillamente, no comprendemos el gran significado de la sangre. Por ejemplo, constantemente clamamos la sangre como si fuera una fórmula mística de protección, pero son pocos los cristianos que pueden explicar su gran gloria y beneficios. Si yo te preguntaría qué significa el poder de la sangre, quizás contestes de esta forma. Significa que mis pecados son perdonados, que soy libre de la atadura, de la iniquidad, de todos mis pecados. Están cubiertos, sin embargo, más ahí del perdón. ¿Qué significa la sangre de Jesucristo para ti? ¿Puedes explicarme a mí, a tu familia y a tus compañeros de trabajo el valor y la virtud de la sangre de Jesús? Quiero darte un entendimiento más pleno acerca de la preciosa sangre de Jesús y cómo puede hacer cambios maravillosos en tu vida. La mayoría de los cristianos tienen conocimiento acerca de la sangre que Jesús derramó por nosotros. Cuando Cristo levantó la copa en el día de la Pascua, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Nosotros recordamos su sacrificio cada vez que tenemos comunión, pero ese es el límite del conocimiento que muchos cristianos tienen acerca de la sangre de Jesús. Solo conocemos acerca de la sangre derramada y no acerca de la sangre rociada. La primera referencia bíblica acerca de la sangre rociada está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 22. Los israelitas fueron ordenados a tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre de un cordero y rociarla en el dental de los posteles de la puerta. Esa noche, cuando el ángel de la muerte llegó y vio la sangre en los postes de la puerta, él pasará sobre esa casa. Toma en cuenta que mientras la sangre estaba en el vase, no tenía efecto. Era simplemente sangre que había sido derramada. La sangre tenía poder para salvar solo cuando era sacada del envase y era rociada. ¿Por qué los israelitas no podían simplemente dejar el vase de sangre en la puerta y decir: no importa lo que hagamos con ella? Después de todo, sangre es sangre. Supone que haya puesto el envase sobre una mesa cubierta con un manantial y sobre un pedestal cerca de la puerta. Yo les digo lo que hubiese sucedido. El ángel de la muerte hubiera entrado a ese hogar. La sangre tenía que ser levantada o sacada del envase y rociada sobre la puerta para cumplir el propósito de protección. Esta sangre en el libro de Éxodo capítulo 12 es un tipo de la sangre de Cristo, la sangre que fluyó en el Calvario
no se desperdició, no cayó en la tierra y desapareció. No, esa sangre preciosa fue rociada en una fuente celestial. Existe un himno que dice: hay una fuente llena de sangre y los pecadores sumergidos en ese fluido pierden su culpa y mancha. Sin embargo, ese concepto no es bíblico. Nosotros no nos sumergimos en la sangre ni nadamos en ella. No es rociada sobre nosotros. Cuando uno es rociado, uno está totalmente bajo la protección de la sangre de Cristo contra todos los poderes destructores de Satanás. Cuando los poderes satánicos ven la sangre de Cristo sobre los posteles de la puerta, ellos deben pasar sobre ti. Ellos no pueden tocarte, porque ellos no pueden tocar a quienes han sido rociados con la sangre de Cristo. Así que, como puede ver, la preciosa de la sangre tiene que ver con algo más que con el perdón. La sangre de Jesús no fue dejada en el envase, sino que ha sido levantada y rociada en tu corazón. Y está esperando para ser rociada en los posteles de los corazones alrededor del mundo. También en el libro de Éxodo, capítulo 24, los versículos 1 hasta el 11, rociamiento de la sangre es mencionado en este pasaje. Dios hizo un pacto con Israel. Él prometió: si obedeces mis palabras, yo seré tu Dios y tú serías mi pueblo. Después que Moisés lee la ley al pueblo, ellos contestaron: entendemos y obedeceremos. Ellos estuvieron de acuerdo con entrar en el pacto con el Señor. Ahora pues, este pacto debía ser sellado, ratificado y hecho válido. Eso solo podía suceder a través del rociamiento de sangre. En el libro de Hebreos nos dice que Moisés tomó la sangre y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Hebreos capítulo 9, versículo 19. La sangre derramada del holocausto estaba en ese envase. Moisés tomó parte de esa sangre y derramó parte de ella cerca del altar. Después tomó un hisopo, lo entró en el envase y roció parte de la sangre sobre las 12 columnas. Las puertas representan las 12 tribus de Israel. Por último, Moisés mojó el hisopo y roció al pueblo con la sangre. La sangre que cubrió al pueblo selló el pacto. Es claro del pasaje que el rociamiento de sangre les otorgaba a los israelitas pleno acceso a Dios con gozo. En esta ocasión no tenían nada que ver con el perdón y remisión, más bien comunión. Ahora ellos habían sido santificados y lavados, aptos para estar en la presencia de Dios. Entonces Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 60 ancianos subieron al monte a reunirse con Dios, y el Señor se les apareció y bajó de sus pies. Había un embaldosado de zafiro. Estos hombres vieron una mesa delante de ellos y las escrituras dicen que con facilidad, comodidad y sin temor a ser juzgados. Ellos se sentaron en la presencia de Dios y comieron y bebieron con él. Mas no extendí su mano sobre los principales de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. El libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 11. Esto es simplemente sorprendente. Estos hombres comieron y bebieron en la misma presencia de Dios, cuando momentos antes
ellos temieron por sus vidas. Era porque la sangre ha sido rociada y ellos comprendían el significado de la protección, el poder y la seguridad que hay en ella. Ellos no tuvieron temor. Hoy estamos en un pacto nuevo con Jesucristo, un pacto sellado con su propia sangre. Y de igual manera, hoy, cuando su preciosa sangre es rociada en nuestra alma, es con el propósito de tener comunión al igual que purificación. Es para que con todo de nuevo puedas ir con facilidad, sin temor al juicio, a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Si te otorga acceso a Él, sin que el pecado te condene. Estás libre para hablar con Dios y disfrutar de su compañía. Uno de los rozamientos de sangre más importantes era llevarlo al cabo por el sumo sacerdote. Una vez al año él entraba al lugar santísimo para hacer expiación, lo cual significa reconciliación. El propósito de este acto era para borrar los pecados del pueblo para que así pudiera ser reconciliados y una vez más tuvieron comunión con el Padre Celestial. El sacerdote llevaba un puñado de incienso, un incensario lleno de brasas de fuego del altar y un envase de sangre de un becerro al lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo había un arca, encima de la cual había una tapa dorada, con un lado alrededor. Esto era el propiciatorio, donde Dios se sentaba. Era su misma presencia. El propiciatorio tenía 2 querubines dorados a cada lado, con sus alas extendidas cubriéndolo. Después de purificarse en una ceremonia muy elaborada, el sacerdote entraba al lugar santísimo con gran temor y reverencia. Él echaba el incienso en el fuego, haciendo que el aroma y el humo ascendiera. Esto representaba las oraciones de Cristo, intercediendo por su pueblo. Jesús por siempre está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus santos. Luego el sacerdote mojaba un dedo en la sangre y la rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Tomaba luego de la sangre del becerro y la rociaba con su dedo hacia el preparatorio al lado oriental. Así el preparatorio esparca con su dedo 7 veces de aquella sangre. En el libro de Levíticos capítulo 16 versículo 14. Cuando la sangre era rociada sobre el propiciatorio, el perdón de todos los pecados era consumado y todos los pecados pasados eran cubiertos. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, el pueblo sabía que Dios había aceptado el sacrificio y sus pecados eran perdonados. El pueblo de Israel nunca dudó. Amados, nosotros también tenemos un sumo sacerdote, Jesús, nuestro Señor, y Él es nuestro sumo sacerdote, no solo una vez al año, sino que todo el tiempo hasta el fin del mundo. Jesús tomó su propia sangre, verdadero propiciatorio, la presencia de Dios, el lugar santísimo, y la presentó para la remisión de todos los pecados, de todos los creyentes, por siempre. Este fue el rozamiento final. Las escrituras dicen lo siguiente sobre este acto: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna bendición. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvieras al Dios divino. Verso 14. Sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24. Jesús llevó su propia sangre al cielo por nosotros y no está reservada ahí como un memorativo. Es para rociarla sobre todo aquel que se acerca a él en fe. Es trágico que tantos creyentes no disfrutan del poder y de la virtud de la sangre de Jesús. La Escritura aclara. Es importante que nosotros sepamos, como la sangre es rociada en nuestros corazones, esto se hace de dos maneras. La sangre es rociada sobre nosotros por el Espíritu de Cristo, el cual mora en nosotros. Jesús roza su sangre sobre nosotros cuando por fe recibimos su obra terminada en el Calvario. Esto no es un rozamiento físico, más bien es una transacción legal y espiritual. Él rocea la sangre en nuestros corazones como respuesta a nuestra fe. Y hasta que nosotros realmente creamos en el poder de su sacrificio en el Calvario, la sangre de Jesús no produce efecto alguno en nuestras almas. A quien Dios puso como propiciación una reconciliación por medio de la fe en su sangre. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. La iglesia alrededor del mundo regularmente toman parte en la comunión. Sin embargo, Pablo nos advierte contra tomar la copa indignamente. Esto no significa simplemente tomar parte en el servicio de comunión después que hayamos fallado en alguna manera, sino que sabemos que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. No, yo creo que Pablo se refiriera a que debemos discernir el cuerpo de Cristo apropiadamente. Él se refiere al hecho de acercarnos a la mesa del Señor, tomando la copa que simboliza su sangre sin creer en el poder de esa sangre. Tiene que ver con mantenerse en condición y temor sin querer que la sangre de Cristo nos ha justificado ante Dios. Muchos creyentes pierden la maravillosa experiencia en la mesa del Señor porque viven en condenación, porque no van en la sangre en fe. Pablo estaba diciendo, con razón hay tanta enfermedad entre vosotros. Están débiles, porque no creen en la victoria total que él encuentra en la sangre de Cristo. Tales cristianos dicen, sé que es maravilloso ser justificado a través de la sangre de Jesucristo, pero aún se me hace difícil creer que el Señor me considera justo. Después de todo, no he llegado a la meta, aún tengo luchas. La verdadera evidencia de fe es reposo. Si crees con todo tu corazón, tu conciencia y tu alma, entrará al reposo. Y cuando participes en la cena del Señor y tomes la copa, podrías decir, creo que soy salvo, perdonado, sanado, porque creo en la sangre, confío en ella. La sangre de Jesús es rociada en nuestra alma a través de la predicación unida por el Espíritu Santo. Cuando escuchas que Cristo y su sangre con exaltados en predicaciones unidas por el Espíritu Santo, sabrás que la sangre está siendo rociada.
Cuando Felipe le predicó el evangelio al eunuco, el corazón de ese hombre fue azotado por la palabra y inmediatamente él pidió ser bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 37. De la misma manera, cada vez que aceptas una predicación unida por el Espíritu Santo en su corazón y clamas: Señor, por favor, dame toda tu verdad, eres rociado con la sangre de Cristo por fe. Hasta ahora pensarás: ¿cómo puedo saber que la sangre ha sido aplicada a mi corazón? A seguir te mostraré 3 formas en que puedes saber que has sido rociado por la sangre. Si estás dispuesto a caminar en la luz y permitir que el Espíritu Santo exponga todas tinieblas en ti, entonces sabrás que has sido rociado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Juan está hablando claramente de alguien que está tan enamorado de la palabra que no tiene temor a ser reprobado, que dice: Señor, alumbra la luz del Espíritu Santo en cada hendidura o grieta de mi corazón. Quiero caminar en la luz. Si amas la luz, es una señal segura de que has sido rociado. Si clamas al poder y autoridad de la sangre de Jesús cuando eres atacado por el enemigo, puedes estar seguro que has sido rociado. Cuando aquellos que no han sido rociados se encuentran en problemas, llaman a su mejor amigo o consejero, o si no, a reclutarse en el temor y la condenación. Pero aquellos que han sido rociados con la sangre inmediatamente se apoyan en la sangre de Jesús. A menudo escuchamos la frase suplicando a la sangre, la cual es usada en los círculos cristianos. Pero este no es un término bíblico. La palabra suplica en esta instancia significa argumento o abogado. Sugiere que uno está mendigando o rogando, y esa es una forma defensiva. Creo que nuestra actitud debe ser más fuerte que eso. Somos guerreros comprados con la sangre, salvados por la sangre, más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros no estamos en la corte con el diablo rogando por nuestro caso. No somos vencedores. Jesús ganó la victoria para nosotros. Su sangre ha prevalecido, y creo que nuestro grito de guerra debe ser proclamado la victoria de la sangre de Jesús. Soy lavado en la sangre, comprado por la sangre, justificado por la sangre, salvo por sangre, redimido por sangre, y proclamo la victoria de la sangre de Jesús. Cuando estás tan seguro en el lavamiento, poder justificado de la sangre, que tu conciencia no te condena, entonces sabrá que has sido rociado. Tu conciencia está haciendo una obra maligna cuando no te despierta o te conmueve a obedecer el evangelio. Está haciendo el mal cuando innecesariamente te condenas, te acusas y te recuerda constantemente cómo le fallaste a Dios, y te causa depresión y temor. Pero cuando descansas completamente en el lavamiento y el poder justificador de la sangre de Jesús, cuando tomas control de tu conciencia en el Espíritu, entonces tu conciencia ya no es un acusador, sino que más bien hace su obra apropiadamente. Y cuando el diablo se levanta con una acusación maligna, tu conciencia proclama la victoria de la sangre. Acerquemos con
Corazón sincero, en plenitud, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Una conciencia pacífica y limpia es una señal de haber sido rociado con su sangre. La sangre de Jesús nos redime del pecado y del poder de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ya no estamos bajo condenación o temor. Mucha gente ha sido redimida y justificada por la sangre, pero no lo saben, porque viven en temor y condenación. Tienen fe en el Señor, pero no han entrado en la gloria de ser justificados por la sangre. Son como un hombre que tiene una deuda enorme y no la puede pagar. El jefe rocio de este hombre viene y paga la deuda sin decirlo al empleador. Luego lo llama para darle la buena noticia. El hombre se sienta, le entregan el expediente de las deudas y hojea hojas de las páginas para ver la lista de deudas que ha acumulado. Él piensa, nunca podría pagar todo esto. Me van a escalazar. Cuando el jefe ejecutivo ve el temor en el rostro del hombre, se queda perplejo. Él dice, disculpe usted, miro la primera página, el nombre vuelve a la primera página donde está escrito totalmente pagado. Muchos cristianos se parecen a ese hombre. Ellos no saben que su pecado ha sido cubierto, totalmente pagado. Tenemos que entrar a ese conocimiento por la fe para recibir el bendición, el cual es paz con Dios. La sangre de Jesús ha comprado toda la iglesia de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Estas palabras deben poner una gran sonrisa de fe en su rostro. Él es santificado, rociado, limpio. Esta es una obra continua del Espíritu. La sangre de Cristo vence a Satanás y él huye, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Cuál es la palabra del testimonio? Sencillamente es esto. Creo en la sangre, testifico de poder vencedor y prevalecen de la sangre de Jesús y proclamó su victoria total. Si quiere vencer al diablo, colgarte en la sangre y proclama su poder. La sangre nos da acceso al lugar santísimo, a nuestro Padre celestial sin reproches. Así que, hermanos, tienen libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Debemos ir a nuestro Padre con libertad sin temor. Estamos comprometidos de alguna manera por el rociamiento, por supuesto que sí. Si fuimos rociados por la sangre de Jesús, somos ordenados a hacer dos cosas: debernos ir en paz y no dudar más. Cuando Moisés roció la sangre sobre los israelitas pecadores, ellos no dudaron ni una vez que fueron perdonados y aceptados por Dios. Ellos confiaron en ese rociamiento. Hoy la sangre que ha sido rociada sobre nosotros no es de becerros, chivos o ovejas, sino de Cristo, el Cordero de Dios. Y sin embargo tenemos más dudas y más temor que aquellos israelitas. Debemos alabarle a Dios con un corazón agradecido sin duda, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justo y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El libro de Salmos, capítulo 32, versículo 11.
Buenaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Libro de Salmos 89, versículo 15, perdón. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mí, Dios, porque me he visto con vestiduras de salvación, me rodeo de manto de justicia. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en Cejar le voy a hacer una oración que es bendición que Jehová se lo dio a Aarón Moisés. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos de Dios, mis hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos y Cristo viene ya. Y con esto los dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer y hasta la próxima. Amén.